Laurente, el doctor César Riveros Ramos, doctor Roger Rodríguez Rosales, integrantes de la Comisión de Capacitación, así como la doctora Porfiria Cifuentes Postillos, responsable componente normativo de la UETI, del nuevo Código Procesal Penal, y nuestros invitados, el doctor Roy Esteban Guamán, fiscal adjunto superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal de Lima Noroeste, el doctor Freddy Núñez Goicochea, director de la Defensa Pública, y el doctor Roger Meléndez Morales, decano del Colegio de Abogados de Ventanilla. Continuando pues con nuestro ciclo de capacitación organizado pues por el módulo penal, en esta oportunidad tenemos a bien presentar pues a nuestra expositora del día de hoy, la doctora Porfirio Cifuentes Postillos, quien disertará sobre el tema estructura del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Esta estructura del nuevo Código Procesal Penal se diferencia pues del Código de Procedimientos Penales, en la cual pues se está adicionando acá en una de las etapas, como es la etapa intermedia, que en el Código de Procedimientos Penales no contemplaba, ¿no? Esa es una de las innovaciones que contempla este nuevo Código Procesal Penal. Además de ello, también que la investigación pues ya no está a cargo del juez penal, sino a cargo del Ministerio Público. Bien, estamos seguros pues que con los conocimientos que nos va a impartir nuestra brillante expositora, va a enriquecer pues nuestros conocimientos de todos los magistrados y del personal de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, que están participando en este evento, asimismo también de la comunidad jurídica que nos sigue a través del Facebook de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. Con estas palabras doy por inaugurado el evento del día de hoy. Gracias. Muy agradecido por sus palabras, señor doctor Alfredo Mirabal Flores. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos a la señora doctora Porfiria Cifuentes Postillos, quien disertará la ponencia de la estructura del nuevo Código Penal, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Responsable del componente normativo de la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal. Abogada por la Universidad Particular San Martín de Porres, con estudios de maestría y doctorado en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Experiencia laboral en los juzgados libres y reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. Especialista de causas y de audiencias en el módulo penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Juez supernumerario penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Recibo una cálida bienvenida, señora doctora Porfiria Cifuentes Postillos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor Flaviano Ciro Llanos Laurente, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. Un honor estar en esta corte. Doctor Alfredo Mirabal Torres, jefe de la Oficina Desconcentrada del órgano de control. Doctor César Augusto Rivera Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación. Doctor Carlos Roger Rodríguez Rosales, integrante de la Comisión de Capacitación de la Corte. Y los señores autoridades, doctor Roy Aldo Esteban Guamán, fiscal adjunto superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal del Lima Norte. Freddy Núñez Goicochea, director de Defensa Pública y Acceso de Justicia de Ventanilla. Y el doctor Roger Meléndez Morales, decano del Colegio de Abogados de Ventanilla. En esta oportunidad, como siguiendo el cronograma establecido del plan de implementación del nuevo Código Procesal Penal, dentro de ellos está el plan de capacitación, que es importante capacitar a los operadores. Dentro del primer módulo está estructurado como uno de los primeros temas, el origen o la génesis de esta reforma procesal penal, la estructura organizacional del nuevo Código Procesal Penal. Este tema, desde la perspectiva de la UETI, ha sido abordada desde un aspecto, de una perspectiva organizacional. Voy a presentar mi diapositiva, por favor. Sí, doctora, adelante.
¿Lo ven, ingeniero? Sí, doctora, se puede apreciar. Ingeniero. Vaya a las PPTs, doctora. A las PPTs, doctora. Espera. Sí, está abajo. A ver, voy a dejar de compartir un momentito. ¿Lo ven ahí? Sí, doctora. Ya. F5. ¿Ahora sí? Sí, doctora. Ya. Retomando el tema, como primer tema, dentro del módulo que se ha diseñado como tema de capacitación está la estructura organizacional del nuevo Código Procesal Penal. Desde la perspectiva de la UETI, vemos como estructura no del nuevo Código Procesal Penal, no del proceso penal como doctrinaria o dogmáticamente se ve con esta nueva reforma procesal penal en las 3 etapas, en la investigación preparatoria, que concierne la investigación preliminar, o la etapa intermedia y para culminar con la etapa de juzgamiento. Como nuevo sistema procesal penal, dentro del tema de la estructura, se ha diseñado 4 subtemas en los cuales primero abordaremos el Decreto Supremo 03-2014, el Plan para la Consolidación de la Reforma Procesal Penal, Reglamento de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, y finalmente para llegar a la estructura organizacional de la UETI y asimismo la estructura de las ETI distritales. Todos estos temas son la génesis del nuevo Código Procesal Penal. ¿Cómo es que se origina, cómo es que se gesta esta nueva transformación, esta nueva reforma del Código Procesal Penal, pasando del modelo del Código de Procedimientos Penales a la nueva reforma? Mediante Decreto Supremo 03-2014, emitida por el Ministerio de Justicia, se aprueba el Plan para la Consolidación de la Reforma Procesal Penal y el Reglamento de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. Ahí es donde que se gesta toda esta gran reforma procesal penal. Es ahí que mediante Decreto Legislativo 958 se promulga el nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, mediante Decreto Legislativo 957 se promulga el Código Procesal Penal y mediante el Decreto Legislativo 958 se regula todo este proceso de implementación y transición entre el Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal, en el cual se gestan diferentes actividades, tanto para los representantes del Ministerio Público, los representantes del Poder Judicial, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior. ¿Por qué el Ministerio de Economía? Desde el año 2016, el proceso de reforma, el proceso de transición del nuevo Código Procesal Penal está enmarcado en un programa presupuestal, el programa presupuestal 096, en la cual a cada actor involucrado de este proceso de reforma procesal penal, como vemos en la mesa, en estos momentos está el representante del Ministerio Público, el director de la Defensa, el representante del Ministerio del Interior, todos ellos dentro del proceso de reforma, dentro del programa presupuestal, tienen asignados una tarea específica. En cuanto al Poder Judicial, nosotros tenemos la tarea de resolver los casos que ingresan y salen del Poder Judicial mediante una sentencia. Mediante Ley 28.671 se conforma la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, ente rector regido por el Ministerio de Justicia. Esta Secretaría Técnica es un ente de acompañamiento y seguimiento del proceso de reforma del Código Procesal Penal. Mediante esta ley se
se establece el calendario oficial de implementación del Código Procesal Penal desde el año 2006 con el Distrito Judicial de Huaura, para posteriormente sufrir diversas modificaciones hasta llegar al año 2021, en la cual en el mes de mayo y julio se va a implementar el nuevo Código Procesal Penal en la Corte Superior de Justicia de Lima Centro y la Corte Superior de Lima Sur. Con estas dos últimas implementaciones desde el Ministerio de Justicia ya estaríamos culminando con el proceso de implementación del Código Procesal Penal. Pero nosotros desde la UETI tenemos otra perspectiva, que este proceso de implementación del Código Procesal Penal no va a cumplir su objetivo mientras tanto y en tanto a nivel nacional existan órganos jurisdiccionales que cumplan dos funciones, sea como juzgados de paz en adición JIP o como juzgados mixtos en adición JIP o JUP. ¿Por qué surgen estas adiciones? Estas adiciones surgen ante la carencia de órganos jurisdiccionales que atiendan estas funciones. Inicialmente, mediante Resolución Administrativa 02-2016, JUS, se diseña como primera implementación en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla en el año 2016, para posteriormente culminar esta implementación en 3 tramos en el año 2018 en la Corte de Ventanilla. El plan para la consolidación de la reforma procesal penal, entendamos como reforma del Código Procesal Penal como un cambio de rol, un cambio de estructuras, un cambio de mentalidad, un cambio de chip con este nuevo proceso de reforma. Dentro del Poder Judicial, nosotros entramos del sistema tradicional en la cual bajo el Código de Procedimientos Penales, tanto la parte administrativa como la parte jurisdiccional estaba concentrada en una sola persona, que es el magistrado. El magistrado tenía que velar, tenía que resolver tantos sus casos y velar por el correcto de función y desempeño administrativo del mismo órgano jurisdiccional. Con la implementación de este nuevo proceso penal, de esta nueva reforma procesal penal, se separan tanto las funciones administrativas como jurisdiccionales. Es ahí donde se gesta y se introduce una nueva figura, que es el administrador del nuevo Código Procesal Penal, separándose así las funciones administrativas a cargo del administrador y las funciones jurisdiccionales a cargo del magistrado. El magistrado ya se concentra única y exclusivamente en resolver casos en este nuevo código, en resolver los casos mediante las audiencias. El Ministerio Público, así como el Poder Judicial, también sufrió cambios a través de los despachos fiscales corporativos bajo una perspectiva diferente, ya llevando a cabo un protagonismo un poco más activa ya dentro de este proceso de reforma. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dentro de este proceso de reforma, es el ente rector. Asimismo, también nos representan con los defensores públicos. La Policía Nacional del Perú ya es su actividad dentro del proceso penal cambia ya. Bajo este nuevo proceso de transición, de reforma, partimos de un principio que separa tanto el proceso bajo el Código de Procedimientos Penales y bajo el nuevo código. Bajo el Código de Procedimientos Penales se tramitaban los procesos básicamente en secreto, era netamente escritural, era burocrático y excesivamente formalista. Ya bajo el nuevo Código Procesal Penal tenemos una concepción de una verdadera reforma de administración de justicia penal bajo los principios de oralidad, publicidad,
presunción de inocencia y limitación a la actividad judicial. A fin de pasar de esta transición del nuevo Código Procesal Penal, este proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal, se tienen que trabajar las Cortes a efectos de entrar en este nuevo sistema. Se hacen un trabajo antes, durante y posterior a la implementación del Código Procesal Penal bajo 3 ejes: el eje de descarga, el eje de liquidación y el eje de carga cero. Bajo el eje de descarga, cuyo objetivo tiene entrar o alinear los procesos antes de la implementación del Código Procesal Penal, tratar de maximizar y avanzar con los procesos tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales. Bajo el eje de liquidación, tenemos que adecuar estos procesos que aún no se han culminado bajo el Código de Procedimientos Penales para así entrar a una transición y a ingresar al eje de carga cero, en la cual ya no se tramitan procesos bajo el Código de Procedimientos Penales y la tramitación de este nuevo proceso penal es diferente ya. Como tercer tema, tenemos el reglamento de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. Como se indicó en la primera diapositiva, la Comisión Especial fue creada por el Decreto Legislativo 958. ¿Cuál es la función principal de esta Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal? Es la de planificar, conducir, coordinar, supervisar, monitorear y evaluar el proceso de implementación del Código Procesal Penal. Pero también, como una función principal, no solamente es la implementación del Código Procesal Penal, sino también consolidar esta gran reforma procesal penal y hacer el seguimiento de los procesos que aún se encuentran tramitando bajo el Código de Procedimientos Penales. Mientras existan aún procesos tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales, los magistrados no van a poder dirigir su despacho en forma uniforme, ya que en algunas cortes nosotros vemos que los juzgados no son puros. En adición de funciones, tienen tanto la función liquidadora como la función del nuevo Código Procesal Penal. Este proceso de reforma está investida de 9 principios rectores. Estos principios rectores, nosotros como ente que implementa el Código Procesal Penal, lo vemos desde otra perspectiva. Garantía de los derechos fundamentales en el proceso penal. Estas garantías se dan a través de la publicidad, a través de las audiencias que son públicas. Para eso nosotros, cuando se implementa o se comienza a estructurar o elaborar este proceso de implementación del Código Procesal Penal, mediante los recursos y el presupuesto asignado, nosotros desde la unidad, a través de la gestoría administrativa, se dimensionan y se prevén todo el material logístico y los recursos humanos con los cuales debe contar los órganos jurisdiccionales, dentro de ellos las salas de audiencia, las cuales deben estar debidamente implementadas. Esto de acá se trasluce en los servicios al ciudadano a efectos de poder transparentar la actuación de los actores del sistema. También tenemos como principio rector la provisión oportuna de los recursos políticos también plasmados en los recursos económicos, en la asignación de presupuestos, los cuales desde la gestoría administrativa a nivel nacional a las 35 cortes se les asigna en forma anual el presupuesto con el cual van a contar y poder desarrollar sus actividades durante todo el ejercicio fiscal. Eficiencia en la utilización de los recursos del Estado. Como este proceso de implementación y esta nueva reforma procesal penal está asociada a la asignación de recursos,
estos recursos deben ser utilizados y dimensionados solo y exclusivamente para el fin al cual fue creado, que es el área penal y la implementación del nuevo Código Procesal Penal. El mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y calidad, bajo una cadena de actividades en las cuales nosotros con este proceso de reforma se prevén en todas las áreas, desde las áreas de comunicaciones, la área de atención al público, el área de causas, el área de audiencias, el área de soporte técnico, el área de administración. Todas estas áreas de establecimientos compartidos están debidamente diseñados y estructurados desde el programa presupuestal. La integración interinstitucional, mediante Decreto Supremo 03/2014, en el año 2014 se aprobaron 22 protocolos de actuación interinstitucional. Estos protocolos en el año 2018 han sido actualizados y socializados a efectos de que todos los actores involucrados en la administración de justicia puedan estar alineados y tener un mismo fin, cada uno desempeñándose de acuerdo a su rol con el cual fue asignado en esta nueva reforma procesal penal. El manejo compartido de la información. La información es uno de los principios rectores en los cuales se basa esta nueva reforma procesal penal. Mantenerlos todos en forma alineada e interconectada bajo el manejo de nuevas tecnologías, y asimismo nosotros poder integrar en un solo sistema toda esta gran reforma. Pero esta reforma, ¿quiénes la integran? Como se indicó inicialmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es quien la preside, a través de la Secretaría Técnica. El Ministerio de Economía y Finanzas es quien nos provee los recursos económicos y en los cuales nosotros estamos inmersos dentro de un programa presupuestal. El presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación y el Ministerio del Interior. Esta nueva reforma está, en cuanto corresponde al Poder Judicial, así como el Poder Judicial tiene su unidad de equipo técnico institucional del Código Procesal Penal, todos los entes involucrados, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Ministerio del Interior, tienen también su unidad o su secretaría técnica. En lo que corresponde al Poder Judicial, este equipo técnico está presidida por un miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, investida en la figura del doctor Gustavo Álvarez Trujillo. Un consejo consultivo de la ETI penal, integrado por 4 jueces, un juez supremo de la especialidad penal, un juez superior que aplica el Código Procesal Penal, un juez especializado que aplica el Código Procesal Penal, un juez de paz letrado que aplica el Código Procesal Penal. Esta misma figura va a ser posteriormente replicada en cuanto a las ETI distritales. La Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica tenemos como cabeza administrativa al secretario técnico, conjuntamente con su equipo multidisciplinario, el componente monitoreo y evaluación, el componente de capacitación, componente normativo, componente de difusión, y en el año 2018, mediante externo 907, el componente de flagrancia. Asimismo, como tenemos una Secretaría Técnica, quien vela y custodia todo lo que es la parte administrativa de la reforma procesal penal, está acompañado y alineado a la gestoría administrativa, está a cargo del seguimiento y la implementación de los recursos asignados bajo el programa presupuestal 086. Esta nueva estructura organizacional del Código Procesal Penal fue aprobada mediante resolución administrativa 61/2013 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, cuyo objetivo es establecer las normas para la organización y funcionamiento de la UETI penal,
de su Consejo Consultivo, Secretaría Técnica y asimismo de los equipos técnicos distritales de las Cortes Superiores de Justicia. Tiene dependencia directa del presidente del Poder Judicial. Su ámbito de aplicación es a nivel nacional y está compuesto por los que anteriormente se han indicado. Respecto a la unidad de equipo técnico del Código Procesal Penal, como se indicó, está integrado por un miembro del Consejo Ejecutivo y su Consejo Consultivo de la ETI Penal, integrado por 4 jueces, un juez supremo de la especialidad penal, un juez superior que aplica el Código Procesal Penal, un juez especializado y un juez de paz letrado que aplica el Código Procesal Penal. Como se indicó anteriormente, tenemos 2 áreas importantes, que es la Secretaría y la Gestoría Administrativa. La Secretaría Técnica tiene como el objetivo principal realizar y ejecutar la implementación, el seguimiento del Código Procesal Penal, pero este seguimiento e implementación también está alineada con el seguimiento de la liquidación del Código de Procedimientos Penales. ¿Cómo se materializa toda esta función importante? A través de sus componentes, a través del componente de monitoreo y evaluación, quien es el encargado de planificar este proceso de implementación del Código Procesal Penal, haciendo el seguimiento bajo indicadores de desempeño, indicadores de producción, y todo esto a fin de realizar un correcto análisis e interpretación para posteriormente ser elevado ante el Consejo Ejecutivo y emitirse el correspondiente acto administrativo. Asimismo, el componente de monitoreo y evaluación coordina en forma coordinada y conjunta con la Comisión Nacional de Descarga Procesal Penal para la formulación de las propuestas de conformación de órganos jurisdiccionales. Asimismo, evalúa el desempeño de la gestión del nuevo despacho procesal penal. El componente de capacitación, cuya función principal es capacitar a los entes involucrados en este proceso de reforma. Tenemos la Resolución Administrativa 83/2018, en la cual establece el plan de capacitación que deben seguir todas las cortes que aplican el nuevo Código Procesal Penal. El componente normativo, el que hace el seguimiento de este proceso de reforma, compilando las resoluciones administrativas, elaborando directivas o directrices para unificar criterios en tanto concierne al proceso administrativo de esta reforma procesal penal. El componente de difusión es el encargado de difundir las bondades de este proceso de reforma procesal penal. El componente de flagrancia, este componente fue subsumido por la UETI penal en el año 2015, al implementarse el decreto legislativo 1194, se crea la Secretaría Técnica del Proceso Inmediato. Con el transcurso del tiempo y las diferentes modificaciones que surtieron a nivel jurídico, es que se unifica ya esta Secretaría Técnica y pasa a ser la Secretaría Técnica de Flagrancia pasa a ser un componente de la Secretaría Técnica del Código Procesal Penal. Ya para concluir, así como nosotros a nivel nacional tenemos la Secretaría Técnica a través del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal, a nivel nacional, en todas las cortes, tenemos los equipos técnicos distritales de implementación del Código Procesal Penal. Estos equipos técnicos de implementación del Código Procesal Penal están integrados por el presidente de corte o quien lo preside, por un juez superior que aplique el Código Procesal Penal, por un juez especializado que aplique el Código Procesal Penal, por un juez de paz letrado que aplique el Código Procesal Penal en los procesos de falta, y quien funge de secretario técnico del administrador del módulo penal. ¿Cuál es la función básica de las ETIs distritales? La función básica de las ETIs distritales es el órgano de primera instancia
en la cual se canalizan las consultas o los requerimientos para posteriormente ser abordados ante la UETI penal. Muchas veces hay algunos temas que no pueden ser dilucidados en las ETIs distritales. Ellos, a efecto de tener un pronunciamiento del máximo órgano del Poder Judicial, es que elevan este requerimiento, esta solicitud ante la UETI penal. Ahí la UETI penal, previo a un informe técnico jurídico, sea del componente normativo, el componente de monitoreo o el componente de flagrancia, emiten sus disposiciones y posteriormente son materializadas bajo la resolución administrativa correspondiente. Lo que se ha hecho en esta oportunidad es esbozar la parte administrativa, la parte técnica de cómo es que se gesta este proceso de implementación del Código Procesal Penal. Nosotros, como unidad de equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal, se nos encarga la responsabilidad de poder implementar este nuevo proceso de reforma procesal penal a efectos de tener bajo el programa presupuestal, tener todo previsto y alineado a este nuevo proceso de reforma para tener un escenario en la cual los magistrados puedan solamente enfocarse a resolver el conflicto de intereses. En cuanto a la parte administrativa, ya está y es asumida por el administrador del nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de este proceso de reforma? Es tener, y uno de los objetivos que se lidera desde la Secretaría Técnica del Ministerio de Justicia, es tener a los ciudadanos satisfechos. Siempre en este proceso de reforma y este proceso penal, no todos los ciudadanos van a estar satisfechos, porque siempre va a haber una parte vencedora y una parte no. Pero el objetivo desde la parte administrativa es tener un buen producto, un producto de calidad en cuanto a la reforma procesal penal. Con estas últimas diapositivas he terminado la exposición, quedo a su disposición. Gracias. Muy agradecido por su ponencia, señora doctora Porfiria Cifuentes Postillos. A continuación, procedemos a las preguntas formuladas por los asistentes. ¿Algún asistente desea formular alguna pregunta? Sí, doctor Riveros, adelante. Bien. Doctora Porfiria Cifuentes Postillos. Sí, doctor. A nombre de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, me complace agradecerle por esta ponencia, sobre todo transmitiendo sus conocimientos desde la Unidad Técnica de Implementación del Código Procesal Penal. Me quedo con su frase presentada en su curso de su ponencia, que el nuevo Código Procesal Penal merece no solo implementación, sino así también la consolidación de este nuevo Código Procesal Penal que ya se aplica casi en la totalidad de nuestro país. En ese sentido, la labor de la UETI es muy trascendente, sustancial, en esta ya segunda fase, que es la consolidación. Entonces, en ese orden de ideas, sus conocimientos, estas propuestas que nos trae, han sido muy importantes. Agradecemos entonces su ponencia y su certificado digital se le dará a llegar oportunamente vía virtual. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Un gusto. Muchas gracias, señor doctor César Riveros,
Muchas gracias, señora doctora Porfiria Fuentes Postillos. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Una foto, por favor, doctora. Doctores, conectamos la cámara, por favor. Sí, un momentito. Uno, dos, tres. Muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias Permiso, a hasta luego. todos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, señor presidente. Hasta Hasta luego, luego, señor hasta luego, señor magistrado. presidente. Hasta Gracias. luego, señora expositora. Gracias. Buenas tardes con todos, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.